Bien, y continuamos con el doctor Domingo García Belaúnde conversando sobre el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y ahora el Consejo de Ministros. Este nombre del Consejo de Ministros, parece ser que la dinámica del Consejo de Ministros gobierna el Perú, pero el Presidente también está presente en el Consejo de Ministros. Sí, de todas maneras. El Consejo de Ministros fue incorporado al Perú en 1856. Es el primer país de América Latina que lo incorpora, y que fue incorporado pensando en que era una especie de tamiz al poder presidencial, ¿no? Pero los hechos han demostrado que como el presidente de la República nombra a los ministros y a su vez los destituye, es un tamiz muy relativo, ¿no? Pero son los colaboradores, es una figura típicamente parlamentaria, no es presidencial. En Estados Unidos no hay Consejo de Ministros. Hay secretarios. Hay secretarios que cada uno despacha con el presidente, ¿no? Pero nosotros hemos importado esa figura y bueno, para algo sirve con los últimos años, sobre todo cuando hay opinión pública, hay un parlamento con una oposición responsable, etcétera, ¿no? Entonces, tiene su utilidad. O sea, el presidente descansa mucho en los ministros. Eso es importante. Además, en esta época, una sola persona no puede hacer todo. No. Requiere de equipos técnicos y eso es lo que hace el Consejo de Ministros. Sí, el Consejo de Ministros tiene su gabinete, tiene sus técnicos. Llega un momento en que ciertas materias como, no sé, tributación, economía, simplemente lo prepara economía con sus técnicos y va al Consejo y lo aprueban, porque hoy día no se puede saber todo, ¿no? En el tema del Consejo de Ministros está el presidente del Consejo de Ministros. La Constitución dice que es el portavoz autorizado después del presidente de la República. Sí. Pero este presidente del Consejo de Ministros dependerá mucho de la personalidad, ¿no? De la experiencia política. Yo diría que sí, porque el problema es que los presidentes, como son políticos, normalmente les fastidia que los opaquen y sean segundas figuras, ¿no? Entonces, es raro que un ministro sobresalga solo, y sobresales porque el presidente lo permite, ¿no? Pero indudablemente la idea es descargar parte del trabajo en el primer ministro, y se supone que el desempeño del primer ministro, y de los ministros en general, dependen del propio peso político del ministro, ¿no? Un ministro opaco, sin fuerza, independiente, de repente nadie se da cuenta que existe, pero un ministro con mucha personalidad, con mucha veda, con muchas ideas, de repente se logra imponer en el entorno, ¿no? Al margen del propio poder del presidente. ¿Usted diría que en la agenda política, en un gobierno de 5 años, quién es el que imprime el dinamismo de un país, de una nación? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? No, el Ejecutivo, básicamente. Porque el Legislativo, en primer lugar, que esté en crisis. Segundo, la composición humana pues cada vez peor, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Tercero, es una mayoría, es una masa de personas que son 130 voluntades que no tienen la fuerza de uno solo. Entonces, cuando esas 130 personas se juntan para hacer algo, se demoró mucho tiempo, ¿no? Indudablemente, eso no le quita mérito al legislativo, ¿no? Pero indudablemente, en las grandes democracias, a la larga, el presidente de la República o el jefe de gobierno, en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Tienen la definición, porque tienen más viada y tienen mayor presencia, ¿no? En el tema de la composición de los gabinetes, a raíz de la última elección presidencial, los comentarios políticos eran que debían anunciar ya el gabinete de ministros. ¿No hay una obligación constitucional para el nombramiento? Ninguna. Lo que pasa es que, y además eso nunca se ha pedido. Yo no recuerdo que nadie le pedido a un candidato presidencial que al día siguiente anuncie quiénes son sus ministros. Lo que pasa es que el actual presidente electo, se ha rodeado pues una especie variopinta de personajes políticos, entonces un poco como desconcierta a la ciudadanía, entonces han pedido que dé ciertos nombres para dar señales positivas, ¿no? Pero no porque jurídicamente sea necesario, él puede no decir nada hasta el mismo 27, porque claro, tiene que ir al mensaje del día 28, ya con los ministros, ¿no? En la Constitución peruana se ha incorporado una figura muy interesante. Si bien es cierto el presidente nombra a sus ministros, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros deben comparecer ante el Congreso a presentar su plan de gobierno, que puede ser aprobado o rechazado por el Congreso. Sí. ¿Cómo evalúa esta figura? Me parece una figura pésima. Existía en la Constitución de 1933, por la coyuntura de la época, esa Constitución se aprobó prácticamente por políticos opositores a Leguía y desterrados por Leguía. Entonces dijeron, el presidente nombra un Consejo de Ministros y acá viene a exponer su política y nosotros lo aprobamos o lo desaprobamos. Y si lo aprobamos se van a su casa, ¿no? Pero la Constitución del 79, que fue más sensata, dijo no.
el Consejo de Ministros va y expone su plan sin voto. Se discute, pero no hay lugar a votación, con lo cual se iban. Pero ahora el fujimorismo, en la Carta 9.3, por un prurito que yo desconozco, pero que sería largo averiguar, reintrodujo esta fórmula que es contradictoria. O sea, ahí me nombran hoy día, tengo 20 o 30 días para ir al Congreso para exponer mi plan. ¿Qué me van a aprobar? El plan. No tiene sentido. El plan no se ha realizado, me están aprobando un proyecto. No, pues, primeramente que actúe, y en todo caso me censurarán o me llamarán a las comisiones. O sea, la censura es la que cumple esa función. Así es. Si está gobernando mal y entonces su plan es malo, es, se lo pues, censura. sí, además puede ser una censura total o parcial. De repente hay 2 ministros que lo llamamos y lo censuramos. Pero eso de ir a votar un plan, por ejemplo, si yo fuese congresista, voy a votar un plan que esta señora habla. Hay planes que son, pues, cartas a Papá Noel, pues, ¿no? Cosas muy bonitas. ¿Cómo sé que la van a llevar a cabo? Yo los escucho, tomo nota, y a los 2, 3, 4 meses veo qué cosas se ha hecho. O se llama al ministro para y que llamo al informe. ministro para que me explique. Usted dijo tal cosa, a ver, explíqueme. Pero no antes, pues, porque entonces estamos censurando intenciones. Eso es un error de la Carta del 9.3, que es un retroceso en comparación con lo que se había ganado antes. Y además no se ha dado esta figura hasta este momento. No se ha dado, porque ¿quién va a censurar a un hombre que llega recién hace 20 días? Pues, ¿no? Salvo que lo quieran fastidiar, que es otro problema, ¿no? Y además ocurre una figura muy interesante, ¿no? O sea, el primer gabinete que presenta el presidente de la República es recién su primer gabinete. Claro, ¿qué va a hacer? Y después cuando viene el segundo, generalmente es que han salido de una crisis, entonces Sí. se dice, ya hay que darle la posibilidad es. porque estamos en aras de la gobernabilidad. Sí, con lo cual esa cláusula se devuelve inaplicable, pues, ¿no? Y en las relaciones del Ejecutivo con el Congreso está la figura del informe de los ministros Sí. y también que participan en los debates parlamentarios. Sí, bueno, él llamó a las comisiones, ¿no es cierto? Y además, también... Eso sí lo ve... Sí, no, eso está bien, y además el envío de proyectos que hace el Ejecutivo, en realidad el gran promotor de proyectos Es el Ejecutivo, es el Ejecutivo, ¿no? O sea, el problema es que el Congreso, aún siendo hipotéticamente excelente, no tiene un apoyo técnico. O sea, por ejemplo, si vamos a economía, no sé cuántos habrá ahora, pero en una época en que yo fui había pues un equipo pues de 40 economistas trabajando 8 horas diarias. Eso no hay en el Congreso. Muy disperso y no tienen una Claro, carrera. y no, además cada congresista llama a quien quiere como asesor y no coordinan entre ellos. Entonces, mientras que el Ejecutivo tiene la posibilidad de impulsar una política muy firme, muy decidida, el Legislativo no. El Legislativo más se ha reducido a ser controlador, fiscalizador, que está muy bien, que eso es su labor principal. Y cuando sacan leyes, generalmente son apresuradas. La figura del refrendo ministerial. Sí. Los actos del presidente Sí. no son válidos o son nulos si es que no cuentan con el Así refrendo es. ministerial. Eso es para que el peso político y hasta penal recaiga en el ministro y no en el presidente, que está inmune durante los 5 años de ser acusado, salvo la comisión de determinados delitos, ¿no? Es la típica fórmula parlamentaria para que el ministro responda. Ya, claro. Y lo libran al presidente de cualquier acusación durante su periodo. Esta figura de la protección así, esta inmunidad absoluta del presidente es por su condición de jefe de Estado. Eso viene del constitucionalismo inglés, que tiene una fórmula que traducía, dice así: el rey no puede equivocarse. O sea, el que se equivoca es el ministro. The king can do no wrong, dice la fórmula inglesa vieja, ¿no? O sea, el rey no puede equivocarse, el que se equivoca es el ministro. Bueno, esperemos pues que nuestro próximo presidente no se equivoque por el Sí, bien de todos sí. nosotros, ¿no? Bueno, doctor Domingo García Belaúnde, ha sido un gusto tenerlo Muchas en el gracias. programa y esperamos que nuestros televidentes sepan aquilatar todos estos temas relativos a la presidencia de la República para que puedan comprender mejor lo que sucederá este 28 de julio. Y no se olviden, amigos, como siempre, a nuestro correo electrónico cualquiera de sus inquietudes y preocupaciones, tus-derechos@tvperú.gov.p. También nos pueden seguir en Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y no se olviden, todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.